Capítulo 67. El metódico golpe en la puerta puso a Hiro, Bakugo y Momo en alerta máxima. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de que ya habían sido encontrados. Su reacción no se hizo esperar, ya que se prepararon para quienquiera que pudiera haberlos encontrado. Sorprendentemente, la puerta del apartamento no fue pateada, sino que fue golpeada de nuevo. Los tres adolescentes se miraron el uno al otro con una mezcla de confusión y desconcierto, sabiendo muy bien que si su posición se veía comprometida. El héroe al otro lado de la puerta no habría dudado en hacer un movimiento. No me hagas llamar a la puerta otra vez. El brillo que se iluminó en el rostro de Momo fue instantáneo, reconociendo a la persona detrás de la puerta de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algún movimiento, Bakugo levantó un brazo para bloquearle el camino. Sus ojos se fijaron en Hiro, quien asintió en comprensión. Si bien puede haber sonado como su amigo, el mundo de los héroes y sus peculiaridades era vasto. No se sabía si se trataba de alguien con una peculiaridad que simplemente imitaba el sonido de su compañero, haciéndoles escuchar lo que querían escuchar. Había demasiado en riesgo. El corte limpio de una hoja a través de la madera lo sobresaltó momentáneamente antes de que la puerta se desmoronara, mostrando quién era el que había estado allí. Si bien el acto en sí demostró que realmente era quien esperaban que fuera, el hecho de que no estuviera solo hizo que los tres permanecieran nerviosos. ¿Era eso realmente necesario?, preguntó Eraserhead mientras la espada que Shirou había usado se disipaba en la nada. Shirou no dignificó sus acciones con una respuesta mientras caminaba sobre la puerta rota. Si bien su entrada había sido audaz, la expresión de su rostro era todo lo contrario. Parecía algo contento de verlos a los tres, todo eso mientras era imposible obtener algún tipo de expresión de Aisaba. Lo que estaba claro, sin embargo, era que su peculiaridad probablemente ya estuviera activa y suprimiera lo que los tres podían hacer. Sin embargo, eso todavía no explicaba por qué los dos estaban aquí juntos en primer lugar. Shirou hizo un pequeño gesto para que los tres tomaran asiento, los estudiantes de la UA lo hicieron rápidamente. Los tres se apiñaron en la cama individual sin una palabra de queja mientras Shirou se sentaba en una silla de escritorio. Aisaba optó por permanecer de pie en la esquina. He oído hablar de lo que habéis hecho los tres, dijo Shirou lentamente, inclinándose hacia adelante mientras colocaba sus codos sobre sus rodillas. Si bien lo que puede haber hecho puede no haber sido la decisión más sabia que haya tomado, estoy orgulloso del hecho de que ha estado llevando a cabo su curso. Podría haber sido muy fácil para ustedes tres haber dudado de su camino y haberse rendido. Gracias señor, dijo Yaoyorozu, su postura rígida mientras aceptaba el elogio. Ahora, dijo Shirou, su voz tranquila mientras se dirigía a sus tres alumnos. A partir de un mensaje que me pasaron algunos amigos en común, ustedes tres no me están buscando, sino que han estado haciendo todo lo posible para permitirme moverme sin tanta interferencia. En el frente táctico, es bastante inteligente y está bien pensado. Gracias señor, repartió Yaoyorozu. Es por eso que vas a volver a UA con Aisaba aquí, dijo Shirou, lanzando un pulgar sobre su hombro hacia donde estaba el maestro. Sus palabras, sin embargo, lograron sorprender no solo a los tres adolescentes, sino también al héroe profesional. Después de todo, ustedes tres solo están actuando como lo hicieron debido a la hipnosis que Rin les había puesto antes de irse de UA. Si ella no hubiera hecho tal cosa, ustedes tres no habrían actuado como lo habían hecho. Pero no estábamos bajo ninguno. Comenzó Hiro antes de que Bakugo le diera un codazo en las costillas, silenciándola antes de que dijera algo que le pareciera estúpido. Lamentablemente, Yaoyorozu estaba demasiado lejos de donde estaba sentado Bakugo para recibir el mensaje. Hicimos lo que hicimos gracias al entrenamiento al que nos hiciste, dijo Yaoyorozu, colocando una mano en su pecho. Nos enseñaste a elaborar estrategias y a actuar, y eso es lo que hicimos. Hicimos todo esto porque creemos en todo lo que nos han enseñado. Parece que la hipnosis de Rin es bastante fuerte después de todo, ¿no es Aisaba?, dijo Shirou, dirigiéndose al héroe profesional en la habitación. Parece que sí, refunfuñó Aisaba, entendiendo claramente qué era lo que Shirou estaba insinuando, pero no le gustaba mucho del todo.
El daño que los tres adolescentes habían hecho no iba a ser olvidado en el corto plazo, y aunque podían mitigar algunos de los daños que habían ocurrido con la historia de que estaban bajo hipnosis, no lo eliminarían por completo. Tratar de convencer a varios héroes de que esto era lo que realmente había ocurrido sería la batalla más dura de todas, y una que no esperaba en lo más mínimo. Razón por la cual también necesitaba tratar de obtener algún tipo de información sobre cuál era el objetivo final de Zero para hacer que este esfuerzo valiera la pena. No sabrías nada sobre si el miembro de la Liga de Villanos, el conocido como Toga, está actualmente bajo hipnosis. Lo contrario, dijo Zero, finalmente mirando por encima de su hombro a Eraserhead. Ha sido una especie de experimento para Rin, hasta el punto de que todas sus deudas se han ido, las palabras del doctor, no las mías. Las facciones de Aisaba se arrugaron al oír eso. Y Miko Toga era una asesina y solo había sido por las lesiones que había sufrido que la atraparon en primer lugar. Escuchar que dichas lesiones habían desaparecido de la ecuación la convirtió en una persona muy peligrosa una vez más. Al mismo tiempo, sin embargo, ni Rin ni Zero eran idiotas. No habrían hecho tal cosa sin ninguna razón, ni lo habrían hecho sin pensar en las consecuencias. Esto era parte de cualquier plan que tuvieran en marcha y, lamentablemente, solo podía pensar que tendría que esperar para ver cuál era dicho plan. A pesar de lo repugnante que era admitirlo, en realidad no había mucho que pudiera hacer. ¿Y ahora qué?, preguntó Bakugo, cruzando los brazos sobre su pecho. Digamos que todo esto es tan tonto como lo pintas, todavía estás ahí afuera peleando una batalla en la que no puedes competir al 100%. Es posible que hayas recuperado el brazo, pero eso no significa que puedas invocar armas y demás, cuando podrías sacar a algún guerrero de mierda del tiempo y el espacio. ¿Quién te va a proteger cuando no puedes defenderte a ti mismo? Si bien se nota tu preocupación, ya deberías saber que incluso sin utilizar mis habilidades, sigo siendo lo que muchos temen que soy, dijo Zero con una sonrisa juguetona. ¿Y por qué te temen muchos?, preguntó Hiro, sin saber si le gustaría recibir la respuesta. La sonrisa de Zero se ensanchó. Una fuerza de la naturaleza. Súbanse, ordenó Aisaba, instruyendo a los tres adolescentes para que subieran al vehículo que los estaba esperando. Lo hicieron a regañadientes, arrastrándose en el asiento trasero con el conocimiento de que se les había dado una oportunidad cuando no la habían tenido. Zero estaba, según todos los indicios, reescribiendo todo y haciendo que funcionara a su favor. Los tres sabían que, aunque no tenía por qué gustarles, él lo estaba haciendo por ellos. Cuando Aisaba se sentó en el asiento del pasajero, no pudo evitar concentrarse en el hecho de que Zero estaba desfilando efectivamente con Rin como esta deidad de cuya peculiaridad nunca se habían dado cuenta. Para ser justos, nadie sabía realmente que hacía activamente su peculiaridad. Como parte del Departamento de Estudios Generales, había hecho lo suyo sin que la vigilaran demasiado. Luego, en el torneo de la escuela, había podido demostrar que era más que capaz de pasar el rato con Zero y luchar junto a él, solo con sus movimientos. Su peculiaridad, sin embargo, bueno, era difícil llamarla peculiar en esta etapa, era casi imposible entender de lo que era capaz. Ella y Zero no cumplían con las reglas del mundo, por lo que, en teoría, cualquier cosa estaba sobre la mesa. Rin había sido más que capaz de proyectar los recuerdos de Zero para que todos los vieran, y eso era solo una muestra del poder que poseía. A decir verdad, no había forma real de saber de lo que era capaz la chica. Fue por eso, y por la posibilidad real de que ella pudiera hipnotizar a alguien, que los tres niños detrás de él probablemente asistirían a clase la próxima semana. Mirando por el espejo lateral, Aisaba pudo ver la forma de Zero caminando casualmente en la distancia. Sin duda, habría una serie de héroes profesionales muy conscientes de una de sus mayores amenazas actualmente deambulando por las calles. Dada la cantidad de criminales que habían sido liberados en el mundo debido a que la Liga de Villanos había destruido varias prisiones, era poco probable que una agencia pudiera organizar un asalto completo capaz de derribar al niño. Todavía estaba por verse qué tan probable era que tuvieran éxito con un asalto de este tipo. A fin de cuentas, si un puñado de agencias fueran capaces de rastrear a Zero hasta su base de operaciones, lo llamaría una victoria.
A pesar de lo repugnante que era admitirlo, había muchas cosas que estaban fuera de su control de las que era consciente. Zirou, refiriéndose a sí mismo como una fuerza de la naturaleza, era cierto dado sus poderes. El adolescente había sido capaz de deformar la realidad a su antojo en un coliseo, cambiando el mundo que rodeaba a todos a uno en el que era el más adecuado para el combate. En una batalla uno a uno, Aizawa solo podía pensar en un puñado de héroes que incluso podían comprender la situación en la que se encontraban. Y eso fue antes de que una lluvia de espadas cayera sobre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, sin embargo, si iba a salir y decirles a los profesionales que no hicieran lo que hacían para ganarse la vida era como darles una bofetada en la cara. Eran hombres y mujeres que protegían al mundo de los criminales, día tras día. Arriesgan sus vidas para que los civiles estén seguros en su comunidad. Lo hicieron sin dudarlo, pero incluso ellos conocían sus límites en ciertas situaciones. Esta era una situación para la que muchos de ellos no estarían preparados, por muy seguros que pudieran estar de poder acabar con un solo adolescente. La mayoría de ellos desconocían de lo que era capaz, y con razón. Muchos de ellos estarían al tanto de lo que logró durante el festival deportivo, simplemente por el hecho de que se transmitió a todo el país. Sin embargo, lo que Zirou había mostrado allí no era nada comparado con lo que era capaz de hacer y, como tal, había muchas personas que intentarían detenerlo y, en consecuencia, terminarían en el hospital. No importaba que Zirou estuviera limitado a lo que podía hacer a gran escala, todavía era más que capaz de lidiar con la mayoría de los que se acercaban a él con poco más que una daga. Lo cual, dado que Zirou había invocado una espada únicamente para cortar una puerta, estaba en consecuencia dentro de su ámbito de posibilidad. Mientras se alejaban, dejando a Zirou fuera de su alcance, Aizawa solo podía esperar que no hiciera demasiado daño a la creencia de los civiles en el sistema de héroes. Zirou se sentó en el tren, mirando distraídamente cómo pasaba el mundo. Había asumido un riesgo, comprensiblemente, pero era uno que tenía que asumir. No tomarlo y permitir que Bakugo, Hiro y Yaoyorozu deambulen libremente podría haber llevado a resultados desastrosos. No era que no creyera que podían valerse por sí mismos, eran más que capaces de eso. De eso Zirou estaba seguro, al fin y al cabo, eran sus alumnos. El juego había cambiado, algo que en su mayor parte era culpa suya. Si no hubiera tratado a la Liga de Villanos con guantes de seda cuando interactuó con ellos por primera vez, el mundo sería un lugar muy diferente. Zirou sabía que si hubiera lidiado adecuadamente con la amenaza, por pequeña que fuera, en ese momento, entonces miles de prisioneros no habrían sido liberados de las prisiones para vagar por las calles. Si se hubiera enfrentado a la amenaza, los civiles no sentirían una amenaza inminente escondida en cada esquina. Si hubiera lidiado con la amenaza, los estudiantes de 1B aún estarían vivos. Era su carga, su culpa. Respirando profundamente, Zirou trató de empujar esos pensamientos al fondo de su mente. No era como si no hubiera tenido esos pensamientos y no fuera a tenerlos de nuevo. En este momento, sin embargo, tenía que prestar atención a las amenazas a su alrededor. Estaba en un transporte público lleno de decenas de viajeros que seguían con su día. Su rostro era uno de los que era bien conocido de una manera infame. Cualquiera aquí podría estar tomando fotos de él y publicándolas en las redes sociales, señalando a un héroe esperando cualquier tipo de notificación. ¿Ese asiento está ocupado? Zirou estaba un poco desconcertado por la simple solicitud que venía aparentemente de la nada. Mientras estaba sentado en un asiento de espaldas en la dirección en la que viajaba el tren, el asiento frente a él estaba vacío. Casualmente, Zirou le hizo un gesto a la mujer que había solicitado el asiento para que se sentara. Le hicieron un gesto casual de agradecimiento mientras tomaban asiento, las orejas de conejo en la parte superior de su cabeza permanecían rígidas y alerta. Zirou solo podía asumir que esto era un subproducto de su peculiaridad. Los conejos eran notoriamente conocidos por estar siempre en alerta máxima. Esa podría haber sido la razón por la que habían preguntado si el puesto estaba vacante en primer lugar. Mientras tomaban asiento, Zirou echó un vistazo alrededor del resto del tren, donde el resto de los ciudadanos estaban de repente en dos categorías muy diferentes.
Parecía que la generación más joven había sacado sus teléfonos y los estaba apuntando tanto a Zirou como a su nuevo compatriota. El resto había decidido dirigirse a los rincones más alejados del compartimento. Claramente, según la población en general, algo estaba a punto de suceder. Así que eres Zirou Emilia. Realmente parecía que algo estaba a punto de suceder. El punto es, preguntó Zirou en respuesta. No tenía sentido, solo quería ver de quién se trataba todo este alboroto, dijo su compatriota, mostrando una sonrisa depredadora en su dirección. Esto envió inmediatamente señales de advertencia a Zirou, dado que la mujer frente a ella tenía lo que solo podía describir como una peculiaridad de conejo. Una peculiaridad animal que beneficiaba al portador al darle algunos rasgos del animal. Para lo que efectivamente era un animal exiguo, el hecho de que dicho usuario peculiar lo tratara como si fuera una presa dejaba muchas preguntas por responder. Ya veo, dijo Zirou suavemente. En cuyo caso, ¿de qué quieres hablar? No quiero hablar, dijo la heroína profesional, retorciéndose en su silla lista para irse. Después de todo, me parece mejor aprender sobre alguien con acciones en lugar de palabras. Por mucho que una interacción de este tipo pueda ser entretenida, por mi parte, no quiero particularmente destruir el sistema ferroviario de esta ciudad. Así que, a menos que quieras pagar la factura de la reconstrucción de la línea férrea, vas a tener que ser paciente ahora, dijo Zirou casualmente. La mirada de molestia era mucho más entretenida de lo que tenía derecho a ser, ya que Zirou se sentó allí sin ninguna preocupación en el mundo mientras Rumi Usagiyama, también conocida como la heroína profesional Mirko, se confiaba en el asiento en el que estaba. Rayuko dijo que eras un personaje y estoy empezando a entender por qué, dijo. ¿Dijo eso antes o después de que la protegiera del ataque del Endeavour?, preguntó Zirou, recordando el momento en que había mostrado algunas de sus fortalezas a varios héroes de la sociedad. Las dos cosas, dijo Mirko mientras esbozaba una sonrisa. No estoy seguro de si es un buen reflejo de mí si Rayuko ha estado hablando de mí tanto como aparentemente lo ha hecho, dijo Xiou con una sonrisa pícara, casi reflejando la de Mirko. Los dos tratamos de ponernos al día una vez cada 2 semanas o tomar unas copas en nuestro periodo de relajación. Tu nombre se menciona bastante. Le has causado un buen impacto. Lo tomaré como un cumplido. También dijo que eras peligroso. Bueno, pensé que eso era un hecho a estas alturas. ¿Sabes qué? Dijo Mirko, con las rodillas apretadas mientras sus puños prácticamente rebotaban en ellas. Traerte va a ser un poco triste. No creo que mis encuentros con Rayuko vayan a ser tan divertidos cuando estás tras las rejas. Zirou consideró sus opciones en este momento. Dado que no había sido atacado de la nada, le dio más oportunidades de las que esperaba. La mujer frente a él también mostraba algún tipo de moderación. Aunque no había querido atacarlo de la nada, todavía estaba irritada por el hecho de que él había atrapado en la creencia de la destrucción de la línea férrea. Su destrucción era una posibilidad real, pero eran más bien los civiles que se encontraban en el tren los que corrían mayor peligro. Dado que el héroe frente a Zirou estaba considerando activamente, eso elevó su estaca a sus ojos. Bueno, mi parada no será hasta dentro de 40 minutos más o menos, dijo Zirou, observando activamente la deflación en los ojos de Mirko mientras lo decía. Entonces, ¿qué decir que los dos seamos civilizados y hablemos hasta que intentes arrestarme y yo trate de resistirme al arresto? Los movimientos de Mirko parecieron calmarse, la disposición a saltar desapareció de su sistema mientras se relajaba en la silla detrás de ella. Quedaba por ver si creía que él sería cortés durante el próximo periodo de tiempo, pero parecía estar dispuesta a darle una oportunidad. Se entendía que estaban en una zona en la que, si los dos se soltaban, no se sabía si los transeúntes estarían a salvo. Zirou sabía que al no querer poner en peligro a los civiles cercanos, le daba un aspecto del tiempo. Dada su reputación, si buscara activamente el combate, en teoría, los que estuvieran cerca no estarían a salvo. Mirko pareció respetarlo mientras se acomodaba. Era algo pequeño, pero les dio a los dos algún tipo de tiempo antes de que se desataran el uno contra el otro, porque ese parecía el único resultado verdadero. ¿Entonces tu don te convierte en un herbívoro o todavía puedes comer carne?, preguntó Zirou.
Bueno, si vamos a hablar con calma, déjame decírtelo, empezó Mirko mientras el tren en el que viajaban cruzaba la vía férrea a toda velocidad. Independientemente de cómo terminara el conflicto, por ahora, había una sensación de paz. Ambos sabían que no duraría, pero se contentaban con disfrutarlo durante el tiempo que durara.